Señoritas y señores, bienvenidos a la semana número 12 de actividades. Como ya de conocimiento, en esta semana vamos a trabajar con las propiedades de los logaritmos. Vamos a tener solamente una hora de clases, o sea, nos vamos a conectar una sola vez, dado que hay un feriado y esto nos corta las horas de trabajo, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos preparado para hoy. Como dije anteriormente, vamos a trabajar sobre las propiedades de los logaritmos. Haremos unos pequeñitos ejercicios para testar, eh, para practicar nuestros ejercicios por nuestras propiedades, para practicar las propiedades de los logaritmos y con ello estar listos para resolver los ejercicios que se vienen posteriormente, ¿no? Veamos. Estoy compartiendo la pantalla donde aquí vamos a ver lo que nos corresponde a esta semana de clase, que es la semana número 12, y como dije anteriormente, el tema es propiedades de los logaritmos, o sea, logaritmos de la definición, y luego vamos a las propiedades y hacemos unos ejercicios en clase. Ese es el tema, y como objetivo lo que vamos a lograr en esta clase es transformar un logaritmo de su forma exponencial a su forma logarítmica y viceversa. Es decir, si puedo transformar un logaritmo a exponencial, a exponente, yo puedo transformar un exponente a logaritmo. Y esto lo vamos a utilizar lo vamos a aplicar en la resolución de ejercicios. Otro de los objetivos es escribir y reconocer, más que todo, no solo escribir, reconocer las propiedades de los logaritmos para aplicarlas a la resolución de problemas relacionados a crecimiento y decrecimiento. Aquí hago un paréntesis. Esto de reconocer, entiéndase como casi que memorizar las propiedades. Mientras usted no sepa, no tenga a la mano las propiedades, o sea, cuando digo a la mano, debe tenerlas acá listas, bien difícil será que usted resuelva los ejercicios. Es obligatorio que se aprenda las propiedades, y son algunas, pero son fáciles de aprender porque son propiedades que tienen que ver con las potenciaciones, porque como bien dice acá, pues los logaritmos tienen que ver con exponentes, y los exponentes son potencias, parte de la potenciación. Bien, como vamos a hablar sobre la potenciación, aquí voy a hacer un recuento rápido de las propiedades que tiene la potenciación, porque estas propiedades me pueden ayudar más adelantito para trabajar con los logaritmos. El número 0 elevado a cualquier potencia es 0, excepto si esa potencia es 0, es decir, 0 a la 0 no es 0, ni tampoco es 1. Es un caso especial que ahorita no lo voy a tratar. El 1 elevado a cualquier potencia, siempre será 1. 1 al cuadrado, 1, 1 al cubo, 1, 1 a la quinta, 1. Una cantidad cualquiera elevada a la potencia 1 es igual a la misma cantidad. A a la 1 es A, 5 a la 1 es 5, etc. Lo mismo puedo leerlo de manera inversa. El 5, si la A no tiene exponente, significa que tiene exponente 1. Si la cantidad no se le ve escrito el exponente, significa que tiene exponente 1. Son cosas que se aprendieron en la primaria y que se repitieron por ahí por octavo, por noveno. Multiplicación o producto de potencia de bases iguales. Si yo estoy multiplicando dos potencias que tienen la misma base, como en el caso de acá, A y A, eso yo lo puedo, perdón, a ver, ¿dónde estábamos? ¿Qué es lo que estaba haciendo yo? Bueno, lo dejo ahí. Si yo tengo dos cantidades que tienen la misma base, pero diferentes exponentes, lo que hago es escribo la misma base y estos exponentes se suman. A elevado a la m por a elevado a la n es a elevado a la m más n. 5 al cuadrado por 5a al cubo es 5 elevado a la 2 más 3.
Otra propiedad, la división de potencias de bases iguales, se escribe la misma base y se restan los exponentes. M menos N, se restan los exponentes. Seguimos con las potencias. Toda potencia negativa puede convertirse en positiva invirtiendo la base. Como aquí tengo A, si yo invierto la base me quedaría 1 sobre A y la potencia se convierte en positiva. Toda potencia fraccionaria equivale a una raíz en donde el numerador de la potencia es el exponente de la cantidad subradical y el denominador es el índice de la raíz. Otra de las propiedades que tenemos es el producto, un producto elevado a una potencia. Una cantidad por otra cantidad, todo ello elevado a una misma potencia, significa que la potencia se distribuye. A por B elevado a la M es igual a la M por B a la M. Esto ocurre única y exclusivamente para la multiplicación, no para la suma, por favor. Ni suma ni resta, multiplicación y división sí. Aquí tengo A por B, es lo que estaba diciendo, A sobre B elevado a la potencia M, la potencia se distribuye. La potencia se distribuye únicamente en el caso de la multiplicación y de la división. Y tenemos que exceptuar el caso que B sea 0, porque no podemos tener un denominador que sea igual a 0. Y por último tenemos la potencia de potencias. Una cantidad elevada a una potencia y todo esto elevado a otra potencia, escribo la misma base y multiplico los exponentes. Hasta ahí lo que tenemos que recordar sobre la potenciación. Por eso lo he pasado un poco rápido. Vamos a definir qué es un logaritmo. Logaritmo es el exponente al que hay que elevar la base para obtener la potencia. Observen aquí que estamos hablando de términos relacionados con la potencia. Hablamos de base. En la potencia tenemos base y acá tenemos exponente y decimos potencia. Todo eso tenemos acá. Por lo tanto, estamos hablando de potencia. Cada vez que hablemos de logaritmo, estaremos hablando de potenciación. Entonces, como el logaritmo es una potenciación, yo lo puedo escribir como logaritmo o como potenciación. B elevado a la X es igual a N. Esto es potenciación. Esto es la forma exponencial. Un número elevado a un exponente cualquiera me da como resultado otro número. Esto que está aquí lo puedo escribir de la forma que está acá y las dos formas son exactamente las mismas. Solamente que aquí está dado de una forma exponencial y aquí está dado de una forma logarítmica. ¿Cómo se transforma de exponencial a logaritmo y luego cómo se transforma de logaritmo a exponencial? Simple. En la forma exponencial, lo que es base en la forma exponencial es base en la forma logarítmica. Aquí está la base. Esta es la base. La potencia, o sea, el resultado de la potenciación es el número al que le voy a calcular el logaritmo. Y el exponente en la potenciación es el logaritmo en la forma logarítmica. Entonces, veamos. ¿Cómo lo cambio? La base es base, la respuesta es el número a quien le busco el logaritmo y el exponente es la respuesta del logaritmo. Ahora debemos tener en cuenta lo siguiente, que el logaritmo es un exponente y por lo tanto puede ser cualquier número real. Puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser fraccionario, puede ser decimal, etc. Solo tienen logaritmo los números reales positivos. Escúchese bien y léase bien. Números reales positivos. Cuando hablamos de números reales, entonces solamente los reales positivos. Los reales negativos no tienen logaritmos. Hago esto porque en lo posterior, cuando veamos números complejos, y ahí vamos a encontrarnos con el caso de que los números complejos negativos sí tienen logaritmo, pero esa es otra cosa. No son números reales. La base debe ser positiva y diferente de 1. La base debe ser positiva y diferente de 1. Claro, porque si la base es 1, ya sabemos que el 1 elevado a cualquier potencia, no importa la potencia que sea, siempre va a ser 1. Por eso tiene que ser diferente de 1.
Aquí hay un ejemplo de cómo cambiar de la base de exponencial a logarítmico. 2 elevado a la x es igual a 8. El 2 elevado, aquí está dado con numeritos, entonces aquí lo pongo, perdón, con variable, aquí ya lo pongo con números. 2 al cubo es igual a 8. ¿Sí? Entonces, si esta expresión de aquí, yo la quiero cambiar a logarítmica, lo que tengo que hacer, lo que es base en la forma exponencial, es base en el logaritmo. El número, o sea, la potencia, el resultado de la potenciación se llama potencia. Este número es el número con el que voy a trabajar. Y el exponente es el resultado de todo lo que está acá. Si yo quiero regresar de la parte logarítmica a la parte exponencial, pues es lo mismo. La base del logaritmo es la base del exponencial. El resultado de toda la operación es el exponente y este número es el resultado en la potenciación. Hasta ahí lo que es un logaritmo. Hablemos de los sistemas de logaritmos. Se llaman sistemas, o sea, los logaritmos toman los sistemas dependiendo de la base. Como la base es infinita, pues entonces va a haber infinito número de sistemas de logaritmos. Logaritmos base 2, base 3, base 4, base 5, etcétera, etcétera. Infinitos sistemas de logaritmos. Sin embargo, los que son útiles para nuestro caso son los logaritmos vulgares o de Bridge y los logaritmos naturales o neperianos. Los logaritmos vulgares o Bridge fue un matemático quien pues ideó estos logaritmos cuya base es el número 10. Y los logaritmos naturales se llaman neperianos porque hubo un matemático escocés, apellido Neper. Entonces por ahí viene la palabra neperiano. Estos logaritmos tienen base E, pero vayamos por partes. Los logaritmos vulgares son aquellos que tienen base 10 y se los escribe sin que esté presente la base. Es decir, logaritmo, abreviamos la palabra logaritmo con LOG, log. La base, aquí debería estar escrito el número 10. Sin embargo, para los logaritmos vulgares o los logaritmos base 10, la base no se le escribe. Si yo quiero lo hago, pero no es pues lo usual. Aquí dice logaritmo en base 10 del número 23. Eso dice aquí. Logaritmo en base 10 del número 23. Los logaritmos naturales o neperianos tienen como base el número E, el número de Euler, que ya se tiene que haber visto en alguna ocasión anterior. Los logaritmos naturales no se lo escribe con LOG, como en el caso de acá, sino se lo escribe con LN, logaritmo natural. Y no se le escribe la base, que viene a ser la letra E, porque ya el logaritmo natural se sobreentiende que su base es E. Entonces, estos dos sistemas de logaritmos no necesitan que lleven escrita la base. La base queda sobreentendida. ¿Cómo se trabaja con ellos? Pues aplicando propiedades que tienen los logaritmos. Las mismas propiedades son para todas las bases que existen. Pero nos vamos a concentrar en trabajar en estos dos sistemas que tenemos, logaritmos vulgares y logaritmos neperianos. Recuerden que estos dos sistemas no necesitan que tenga escrita la base está sobreentendida. Aquí hay algunas propiedades, digo algunas porque son muchas más. Yo considero que son las más importantes, las que vamos a necesitar un poco más y son las que usted va a aplicar en la ficha de trabajo que corresponde a esta semana. Digo primera propiedad porque es la primera que aparece, no hay un orden específico. Identidad fundamental de los logaritmos. Si el logaritmo de un número es exponente de su propia base, entonces él es igual al número n en este caso.
base b elevado a la logaritmo en base b del número n, obtengo como respuesta solamente n. Aquí ya está un ejercicio ya con números que se entiende mejor. 4 elevado a la logaritmo en base 4 de 6 es únicamente 6. 2008 elevado a la logaritmo en base 2008 de 1500 solamente es 1500. Esta es una propiedad. Así lo podemos hacer de manera más rápida. Siguiente propiedad. El logaritmo de la base es igual a 1. Si yo tengo logaritmo en base b del número b, la respuesta es 1. Logaritmo en base b del número b es 1. Logaritmo en base 5. Logaritmo en base 5 del número 5 es 1. ¿Sí? Porque 5 elevado a la 1 es 5. Logaritmo en base 7 de 7 es 1. Entonces el logaritmo de la base es 1. El logaritmo de su propia base. El logaritmo del número 1 es en cualquier base es igual a 0. El logaritmo de 1 en cualquier base es igual a 0. Logaritmo en base b de 1 es 0. Logaritmo en base 5 de 1 es 0. Logaritmo en base 8 de 1 es 0. Entonces, no importa cuál sea la base del logaritmo, siempre será 0 el logaritmo de 1. El logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Si yo tengo logaritmo en base b de m por n, entonces esto es logaritmo en base b de m, dice suma, más logaritmo en base b de n. La base no cambia, solamente que a cada factor, es decir, a m y a n, le doy su respectivo logaritmo y lo sumo. Así, por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base b de 7 por 5, yo esta expresión la puedo transformar como logaritmo en base b de 7 más logaritmo en base b de 5. Acá hay otro ejemplo, logaritmo en base 8 de 11 por 3. Yo puedo desarrollar esto de la manera que logaritmo en base 8 de 11 más logaritmo en base 8 de 3. Recuerden que si tengo la multiplicación, la puedo desarrollar como una suma. No existe logaritmo de una suma, por si acaso. Por si acaso. No existe logaritmo de una suma. Este no es el logaritmo de una suma. Esto es suma de logaritmos, que son cosas diferentes. Esta es una multiplicación de logaritmos. La multiplicación de un logaritmo, o sea, la multiplicación de un logaritmo equivale a la suma de los logaritmos de los factores. Otra propiedad, la propiedad anterior es muy, pero muy usada y la que estamos viendo acá también es de uso común. El logaritmo de un cociente de una fracción es igual al logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Si yo tengo el logaritmo en base b de m sobre n, yo puedo desarrollar este logaritmo como el logaritmo en base b de m menos el logaritmo de base b de n. Observen que las bases no cambian. Y si es una división, aquí viene una resta. ¿Por qué ocurre esto? Ya vimos hace un momento que cuando teníamos multiplicación de potencias de bases iguales, se sumaban los exponentes, y cuando teníamos división de potencias de bases iguales, se restaban los exponentes. De por ahí viene esto, de por ahí. Y esa, como le digo, también es una propiedad muy, pero muy usual. Esta también es una de las propiedades muy usadas. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Si yo tengo logaritmo en base b del número m elevado al número n, esta potencia, este exponente, lo paso acá adelante a multiplicar al logaritmo ya sin el exponente. Ejemplo, logaritmo en base 3 del 5 al cuadrado, este 2 lo paso acá adelante y me queda 2 logaritmo en base 3 de 5. Logaritmo en base 9 de 8 al cubo es
Esto pasa adelante, me queda 3 logaritmo en base 9 de 8. Estas propiedades, como dije anteriormente, son las propiedades que vamos a utilizar. Lo que está viendo ahí es lo único que se puede hacer con los logaritmos. No hay otra cosa, no hay que inventarnos nada. El logaritmo de una raíz es igual al logaritmo del radicando dividido entre el índice. El logaritmo en base b de la raíz n de m es igual a logaritmo de en base b de m dividido para n. Recomendación: cada vez que tengamos raíces, cambiemos esta raíz, cambiémosla a un exponente fraccionario. ¿Por qué razón? Porque como los logaritmos son potencias, más fácil se me hace trabajar potencia con potencia que potencia con raíz. Entonces conviene que las potencias cambien, las raíces, perdón, cambien a potencia, y así esto de aquí me queda como la propiedad anterior. Ya me queda con una potencia, simplemente esta potencia la paso a multiplicar acá y se acabó. Entonces observen, si yo esta expresión la convierto en una potencia fraccionaria, lo que hago es esto de aquí lo paso adelante a multiplicar y ya quedó resuelto. Observen. Y que viene a quedar lo mismo que lo que está acá. Logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 7. Logaritmo en base 5 de la raíz cúbica de 7 lo convierto en logaritmo en base 5 de 7 elevado a la 1/3. Este 1/3 lo paso acá adelante y me da como resultado final 1/3 logaritmo en base 5 de 7. El producto de dos logaritmos recíprocos es igual a 1. Por ejemplo, si yo tengo logaritmo en base m de n multiplicado por logaritmo en base n de m, eso me queda 1 con números. Logaritmo en base 4 de 9 por logaritmo en base 9 de 4 es igual a 1. Logaritmo en base 2 de 7 por logaritmo en base 7 de 2 es igual a 1. Esta propiedad no es muy usual, pero también es necesaria. Si el número, si el número, la base son el número y la base, y faltó una i. Si el número y la base son potencias indicadas con una base común, el logaritmo está determinado por el cociente de los exponentes. Aquí tengo, mira, que la base del logaritmo y el número al que le voy a buscar el logaritmo son la misma cosa y ambos están elevados a una potencia cualquiera. Entonces el resultado de todo esto no es otra cosa que m sobre n, este exponente sobre el exponente de acá. Logaritmo en base 5 al cuadrado es igual logaritmo en base 5 al cuadrado de 5 a la séptima no es otra cosa que 7 medios. Logaritmo en base 2 a la quinta de 2 al cubo es 3 quintos. Solamente los exponentes. Si al número y a la base de un logaritmo se le eleva a una misma potencia o se le extrae radicales del mismo grado, el logaritmo no varía. Es decir, si yo tengo el logaritmo en base b del número m, yo puedo a este número de aquí, a la base, elevarlo a una potencia cualquiera y al número elevarlo a la misma base, entonces el ejercicio no cambia. Logaritmo en base 3 del número 8 es lo mismo que el logaritmo en base 3 al cuadrado de 8 al cuadrado. No ha cambiado porque ambas partes han sido elevadas al mismo número, al mismo exponente. Por el contrario, si yo tengo acá, bueno, viene a ser lo mismo, ¿no? Logaritmo en base raíz n de b de la raíz n de m, viene a ser lo mismo. O sea, si yo tengo b y a esta b le quiero extraer la raíz n, tendré que extraerle la raíz n también al número m. Logaritmo en base 3 del número 8, yo lo puedo convertir en logaritmo en base raíz de 3 del número raíz de 8.
Reducción de potencias. Esta no es muy usual. Logaritmo en base b a la n de a a la m. Es parecida a la anterior, pero solamente que aquí las bases son diferentes. Las bases son diferentes. Anteriormente tenía base b y base b. Aquí tengo base b y base a. ¿A qué es igual todo esto? A una fracción, a este numerador, perdón, a esta exponente sobre este exponente. Esta fracción multiplica al logaritmo de aquí y de acá. Es como que yo le haya sacado un factor común mn y lo pongo acá adelante. De tal manera que en la siguiente parte ya no aparece en ninguno de los dos exponentes. Logaritmo en base 3 a la cuarta de 5 a la séptima es igual a 7 cuartos. Logaritmo en base 3 de 5. Y por último, creo que esta es la última, pero no menos importante. Esta es una muy, pero muy importante. Cambio de base. Como vimos anteriormente, existen infinitos sistemas de logaritmos. Es posible que en un ejercicio me encuentre logaritmos de bases diferentes. Como en los logaritmos de bases diferentes no puedo trabajar, yo tengo que convertir todos esos logaritmos a uno solo para de ahí sí poder operar. ¿Qué es lo que me dice aquí? El logaritmo en base de m. Si yo tengo logaritmo en una base de una cantidad y quiero cambiar esta base a otra base, cualquiera, puedo hacerlo de la siguiente manera. Formo una fracción donde el numerador es el logaritmo en la nueva base de la cantidad que estaba escrita aquí sobre el logaritmo en la nueva base de la base anterior. Repito, ¿cómo se cambia de base un logaritmo? Se forma una fracción en donde el numerador va a estar formado por el logaritmo en la nueva base. Aquí estoy cambiando este logaritmo de aquí, lo voy a cambiar a base b. Logaritmo en base b de la cantidad que estaba acá, en este caso m. Sobre el logaritmo en la nueva base de la base anterior, que era a. Logaritmo en base 2 de 5. Yo lo quiero cambiar a logaritmo base 3. Entonces, logaritmo en base 3 del número 5 sobre el logaritmo en la nueva base de la base anterior. Como la base anterior era 2, entonces el logaritmo en la nueva base, que es 3, del número 2. Logaritmo en base 4 del número 9. Lo quiero cambiar a base 6. Entonces, logaritmo en base 6 del número 9 sobre el logaritmo en base 6 del número 4, que era la base anterior. Y hasta ahí las propiedades que, como dije anteriormente, no son las únicas, son las más importantes, pero tenemos que conocerlas, tenemos que memorizarlas de ser posible. Hasta ahí, solamente eso. Para poder poner en práctica esas propiedades, he puesto una ficha de trabajo, he hecho una ficha de trabajo donde usted va a poner en práctica esas propiedades. Todavía no vamos a hacer operaciones. En la ficha de trabajo me indica que, bueno, esta ya van a tener la oportunidad de resolverla, de leerla, perdón, y aquí hay actividades. Dice que suponga que a igual al logaritmo natural de 2 y b igual al logaritmo natural de 3. Escriba estos ejercicios que están aquí en función de A y de B. Tiene un puntaje, todos los ejercicios que están acá suman 10 puntos. Todos los ejercicios que están en la ficha. Esa es una orden. La segunda orden dice que cambie estos logaritmos a la base indicada. Aquí va a aplicar la propiedad de cambio de base. Tiene que revisarla y aplicarla. En el numeral 3 dice que estos logaritmos, que aquí hay un solo logaritmo, usted lo exprese como varios logaritmos, es decir, lo vaya desarrollando de tal manera que aquí le va a quedar una respuesta con varios logaritmos. Y por último, le doy
varios logaritmos, como en el caso de aquí, y usted tiene que esto de aquí reducirlo a un solo logaritmo. ¿Por qué hacemos esto? Necesitamos practicar esto porque esto es lo que vamos a necesitar en la siguiente clase para poder resolver ejercicios. Ejercicios como estos los voy a desarrollar, los voy a explicar en este momento para que usted sepa qué es lo que tiene que hacer. Aquí tengo una ficha de trabajo, una hoja de trabajo donde están las mismas órdenes. Obviamente aquí tiene que estar semana 12, primera hora, etcétera, etcétera. Datos informativos completos. Y aquí tengo la misma orden. Observen que la misma orden que está allá. Suponga que A es igual al logaritmo natural de 2 y B es igual al logaritmo natural de 3. Utiliza las propiedades de los logaritmos para escribir cada logaritmo en términos de A y de B. Yo aquí tengo solamente dos ejercicios. Ustedes van a aplicar lo que yo hago aquí en los otros ejercicios. Como me piden que cada de estos ejercicios los exprese como logaritmo de 2 y como logaritmo de 3, lo que voy a hacer entonces es que los números que me han propuesto los voy a poner como 2 y como 3. Es decir, esto de aquí yo lo voy a escribir como logaritmo natural de el número 12 en función del 2 y del 3 lo puedo escribir 2 por 2 y por 3. ¿Sí? Y aquí tengo el logaritmo de una multiplicación o logaritmo de un producto. ¿Qué dice el logaritmo de un producto? ¿Qué dice el logaritmo de un producto? Dice que el logaritmo de un producto es igual a la suma de los logaritmos de los factores. Entonces, logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 3. He aplicado la propiedad de la multiplicación de logaritmos. Por eso es necesario que usted la revise, la tenga presente. Ahora bien, ¿qué me dice? Que el logaritmo natural de 2, déjame ver acá el otro color, el logaritmo natural de 2 es A, es decir, esto de aquí es A, esto de aquí es A y esto de aquí es B. Voy a expresar esto como A más B. A y B, digamos. A más A, 2A más B. Ahí está expresado este logaritmo en función de A más B, siendo A logaritmo natural de 2 y B logaritmo natural de 3. Para el siguiente ejercicio es lo mismo. Logaritmo natural de 18. Lo puedo descomponer como logaritmo natural de... El 18 me quedaría 2 por 9 y el 9 es 3 por 3. En todo caso, aquí me quedaría, aplicando la propiedad de la multiplicación, logaritmo natural de 2 más logaritmo natural de 3 y más logaritmo natural, una n nomás, de 3. Este 2, este 3 y este 3. Y ya sabemos que el logaritmo natural de 2 es A. Logaritmo natural de 3 es B. Entonces más B, más 3, más B, perdón. Y más B. En definitiva, esto no es otra cosa que A más 2 veces B. 2B. Listo. Eso es lo que tienen que hacer en la primera actividad que está en la ficha de trabajo, solamente que creo que hay 6 ejercicios y como ven ustedes son cortos, por eso hay algunos ejercicios. En la actividad número 2, ¿qué dice la actividad número 2?
cambia cada logaritmo a la base indicada. Ahí les puse dos ejercicios, yo voy a resolver uno. El logaritmo en base 2 de x más 2 me piden que lo cambie a base 9. Entonces yo voy a aplicar la propiedad que dice que logaritmo en base a del número m, si yo lo quiero cambiar a otra base, vamos a suponer que sea a base b, lo que yo hago es logaritmo en base b del número m sobre logaritmo en base b de la base anterior que es a. Eso voy a aplicar acá. Voy a cambiar la base 9 por entonces pongo en la línea de fracción logaritmo en base 9 del número x más 2 dividido para logaritmo en la nueva base que es 9 de la base anterior que es 2. Y ya está terminado el asunto. Eso es todo lo que había que hacer. Eso es todo lo que hay que hacer en ese caso. Y por último, no, porque aquí tengo dos actividades más, pues tengo otra hoja de trabajo, recuerden datos informativos. Y me piden que escriba cada expresión, dice en la hoja de trabajo, aquí yo tengo solamente una, como una suma o diferencia de logaritmos, como sumas o restas de logaritmos. Utiliza todas las propiedades que se puedan en cada ejercicio. Vamos a ver qué se puede aplicar acá. En primer lugar, yo veo que aquí tengo la base y tengo un exponente. Hay una propiedad que me dice cómo resuelvo esto. La propiedad dice el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Entonces, el exponente 2/3 multiplica al logaritmo natural de, pongámosle aquí una llave para no confundirnos con los signos de agrupación. Con esto que está aquí, x menos 4 elevado al cuadrado sobre x al cuadrado menos 1. Este paréntesis está de más. Y esto aquí así. Y aquí cierro llaves. Aquí abrí llave y aquí. Entonces, el exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Pero ¿qué sucede? Que aún aquí tengo una división, un logaritmo, la división de un logaritmo de una división. Entonces todavía puedo aplicar otra propiedad. Entonces continúo. Esto sigue manteniéndose. 2/3. ¿Cómo se resuelve el logaritmo de una división? Esto es al logaritmo, es logaritmo natural, logaritmo natural del numerador, que en este caso es x menos 4 elevado al cuadrado, menos x al cuadrado menos 1, menos logaritmo natural, perdón. Aquí tiene que ir logaritmo en ambos casos. Lo voy a escribir de nuevo para que quede claro. Esto de aquí lo voy a eliminar. Esto me queda como 2/3, paréntesis, logaritmo natural de x menos 4, esto elevado al cuadrado, menos logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. Y aquí sí necesito paréntesis, porque el logaritmo natural es de todo esto. Mira, ya el logaritmo natural, este logaritmo de aquí ya lo descompuse en más de un logaritmo y estoy utilizando en este caso la resta. Y es lo que me están pidiendo acá. Aquí en la orden me dice que aplique la suma o la resta, suma o diferencia. ¿Puedo utilizar alguna propiedad más? Aquí hay que poner otro paréntesis. ¿Puedo utilizar otra propiedad más? Sí. ¿Por qué? Porque aquí tengo un exponente. Esto sigue siendo igual.
2 tercios que multiplica, voy a poner paréntesis, corchetes acá para, ya. Este exponente pasa adelante y me queda 2 logaritmo natural de x menos 4 menos logaritmo natural de x al cuadrado menos 1. Y aquí cierro los corchetes. ¿Y habrá habrá algún logaritmo más que pueda obtener aplicando alguna propiedad? Pues creo que no. Recuerden que no hay logaritmo para una resta ni para una suma. Hasta ahí habrá quedado ya desarrollado aplicando todas las propiedades que se pueden aplicar en este ejercicio. Entonces, escribe cada expresión como suma o diferencia de logaritmos. Aquí está en plural, de logaritmos. Puede que le queden 2, 3, 4, 5, 6 logaritmos, no importa. Eso tiene que ver dependiendo del ejercicio. Para el siguiente tema dice, escribe cada expresión como un único logaritmo. Aquí es lo contrario, me dan varios logaritmos y yo los voy a condensar, voy a hacer uno solo. ¿De qué manera? Aplicando logaritmos. Con los logaritmos no se, aplicando propiedades. Con los logaritmos no se puede hacer nada si no se aplican propiedades. ¿Qué es lo que tengo aquí? En primer lugar, me doy cuenta que las bases son iguales. Si las bases, en este caso el 5 y el 5, si las bases son iguales, entonces ya puedo continuar. Si las bases son diferentes, entonces tengo que convertirlas todas a una sola base para poder continuar. Caso contrario, no puedo. Como las bases son las mismas y tengo logaritmo de una cantidad más logaritmo de una cantidad, yo recurro a la propiedad que me dice que el logaritmo en base a de m multiplicado por n es igual a logaritmo en base a de m más logaritmo en base a de n. En este caso me están dando esto de aquí. Me están dando esto. Esto que está aquí es esto. Entonces, esto de aquí yo lo puedo transformar a un solo logaritmo. Si veo que hay logaritmos que se están sumando, significa que yo lo puedo reducir todo esto a un solo logaritmo, a uno solo, donde las cantidades se multiplican. Entonces, esto me va a quedar como logaritmo en base 5 de m por n, de m, que es x al cubo más 1, por n, que es x al cuadrado más 1. Y si quiero resuelvo esto, o si no lo dejo ahí nomás, porque eso es lo único que me pidieron, que lo convierta todo en un solo logaritmo. Y ya está convertido en un solo logaritmo. Eso es todo lo que tienen que trabajar en la ficha correspondiente a esta semana. Y no más, la recomendación que practiquen, que se aprendan las propiedades, porque esas son las que se van a necesitar para poder hacer el trabajo con logaritmos. Eso es todo, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.